Caminando las calles de la bonita ciudad de Matanzas, otrora declarada Atenas de Cuba, cuna de Milanés y mortaja de Plácido, tropezamos con historias casi olvidadas en la actualidad. Les contaré una ocurrida al final de la última guerra de independencia, mientras se evacuaban las tropas españolas y se daban por terminados más de 4 siglos de imperio español en América. Por esta calzada que es por la que transitamos y conocida como la de San Luis, antes de Campuzano, Ricardo Batrel Oviedo pasó a caballo, atravesando el Mambí, multitud de soldados españoles, a fines de 1898. Firmado el Tratado de Paz Hispanoamericano de París en 10 de diciembre de 1898, y España habiendo renunciado a todo derecho de soberanía y propiedad sobre Cuba, se procedió a la evacuación. A la espera de los navíos que debían llevarlos de regreso, se concentraron innumerables tropas españolas en la ciudad de Matanzas. Batrel, quien nació en 1880 en el ingenio Trinidad de Oviedo, en la provincia de Matanzas, se incorporó al Ejército Libertador en febrero de 1896. A finales de 1898 era miembro de la escolta del general Betancourt y se encontraba estacionado junto a su jefe en las afueras de la ciudad de Matanzas. Aunque habían terminado las hostilidades y solo era cuestión de la entrega formal del mando de la isla a los norteamericanos en 1 de enero de 1899, quedaba completar la retirada y evitar enfrentamientos innecesarios. El ejército español, reconcentrándose desde el sur de la provincia hacia la ciudad de Matanzas, debía obligatoriamente pasar por varios pueblos. El de Navajas, retirada a la guarnición, había sido ocupado por las fuerzas del Ejército Libertador y flotaba la bandera cubana. El general Molina, alegando humillación, se negaba a pasar con sus tropas por aquel pueblo y pidió que se arriara la bandera. Al negarse, los independentistas mandó trenes de tropas al pueblo, amenazando con tomarlo. Avisado, el general Betancourt se disponía a marchar hacia Navajas y ordenó ensillar los caballos. Varios de los arreos se encontraban en una talabartería situada casi en el centro de la ciudad, calle de Manzaneda, esquina a la de Cuba. Por desgracia, para llegar hasta allí y recuperarlos, debían de pasar por entre la tropa española y los miles de soldados que vivaqueaban en la ciudad de Matanzas esperando su repatriación. Con apenas 18 años y armado de un revólver escondido bajo su guerrera, porque no se podía ir armado, nuestro Batrel de la historia se ofreció para cumplir la tarea y emprendió la marcha en su caballo de combate, el que, conocedor de los fragores de la guerra, se espantaba al ver los uniformes rayadillos. Eran aquellos de líneas azul celeste y blancas del mismo ancho. Precisamente era esta vestimenta la que portaba un grupo de unos 10 guerrilleros de Sagunto, los que sentados estaban en la esquina de 2 de Mayo y Cuba. Obligatoriamente, por aquella esquina y hacia la derecha, debía de doblar Batrel con su caballo, que se negaba, espantado, a seguir hacia la talabartería. Al obligarlo y pasar el caballo en veloz carrera, salpicó a los soldados de lodo. Creyendo estos que era una provocación y blasfemando contra el jinete, fueron a unirse con otros del regimiento de Cuenca, que se encontraba en el puente de San Luis. Era este puente
anterior al que existe actualmente de su nombre, Sánchez Figueras, y también Puente de la Plaza. Debemos de imaginar que, diferente al actual, el puente que Batrel había utilizado a su ida y debería de retomar a la vuelta para pasar al barrio de Pueblo Nuevo, esta vez estaría bloqueado por unos soldados encolerizados. Y así fue al pasar, unos 40 soldados apuntándole con sus fusiles Mauser y tomándole las riendas del caballo, lo detuvieron. Al mismo tiempo que Batrel empuñaba el cabo de su revólver debajo de la guerrera y al grito de «¡Matan a un libertador!», salieron de la cercana plaza del mercado unos 20 placeros con sus cuchillos agarrados por la punta, listos para lanzarlos al primer disparo. Aquel zafarrancho en el que Batrel solo recorría con la mirada los rostros de los que le rodeaban duró unos 5 minutos. Y si el espectáculo era observado por un capitán desde la fonda de Pires en la acera del frente, hubo otro pundonoroso y valiente que espada en mano intervino y a su orden hizo formar a los soldados. Interrogado, Batrel le dio libre paso, asegurándole la honorabilidad de la oficialidad española. Después de emprenderla a bofetadas con 2 sargentos y después, con el resto, los mandó a todos presos. Del otro lado del puente, del lado de Pueblo Nuevo, miles de soldados que acampaban en los almacenes vacíos que en esa zona se encuentran, observaban el correctivo a sus compañeros y descontentos, obstaculizaron el camino con leña y fogones para provocar que Batrel tuviera forzosamente que chocar con ellos. El capitán, ni corto ni perezoso, detuvo a aquel en el medio del puente y se avanzó en un coche de plaza, parándose en medio del camino que ya había sido despejado. Desde la bajada del puente y a unas 5 cuadras por la calzada de San Luis en dirección a la de Esteban, se encuentra la calle de San Juan de Dios. Por esta dobló Batrel para encontrarse con 2 soldados que al pasar había visto escabullirse por detrás de los almacenes de azúcar, buscando adelantarlo. Tan pronto los vio, empuñó el revólver y les hizo un disparo. Nunca se supo si deseaban saludarle o cruzar unos piñazos, pues desaparecieron en la casa más cercana. Y si no dispararon, se debió probablemente a que no querían ser descubiertos en la inspección de armas con el subsiguiente castigo. Sin otro percance, Batrel, apurando su caballo, llegó a la zona de la playa, a la casa quinta de la Monona, que era donde estaba su campamento y cuartel del general Betancourt. Cerca de esta quinta se encuentra el emplazamiento del hoy desaparecido, al igual que la Monona, Castillo de Peñas Altas. Y hacia este se dirigió al día siguiente el general de brigada Luis Molina de Olivera, con su ayudante el teniente coronel Jiménez Castellanos, hijo del general español del mismo nombre. Correspondió a Batrel verles pasar y encargarse de evitar cualquier percance. De los militares españoles destacados en Peñas Altas, se curó uno el 24 de diciembre de 1898 en el campamento de los independentistas, y al pasar la tropa frente a ellos en dirección a las lanchas que debían de conducirlos a los vapores, salió este del rango y agradecido abrazó a Batrel, quien al oír sus gritos de dolor se había acercado a la fortaleza para ofrecerle su ayuda. Esos mismos soldados españoles, ya en la lancha y de camino a su patria, agitaban sus sombreros hacia la tropa del ejército libertador, quienes desde la orilla correspondían a aquella cortesía.
En el aire flotaba una extraña sensación que invitaba a la reflexión. Ni los unos ni los otros habían ganado. El brigadier norteamericano general James Harrison Wilson llegó a Matanzas el 10 de enero de 1899 y fue apoyado por una fuerza de 6.736 hombres, todos cuerpos de ejército confundidos. Los últimos soldados españoles estacionados en Matanzas, el batallón de Navarra y una compañía del tercer batallón del regimiento María Cristina, embarcaron en la tarde del 12 de enero a bordo del vapor San Francisco. El general Adolfo Jiménez Castellanos, gobernador y capitán general de Cuba, con el restante de tropas, zarpó el 6 de febrero de 1899 desde Cienfuegos en el vapor Catalina, completando así la evacuación española de Cuba.